Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a Jornada Perfecta. Vamos a aprovechar esta semana, hay Supercopa, seguirán jugando Valencia, Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, también habrá Copa del Rey y por lo tanto la actualidad fantasy, al menos en materia de recuperación de jugadores, etcétera, seguirá su curso habitual, pero lo cierto es que no hay jornada. Entonces vamos a aprovechar para hacer un poquito más de contenido y como la semana pasada en el estreno de 2020 tuvimos ese vídeo de recomendación de fichajes, de esos nuevos fichajes para 2020 que esperamos que sean interesantes, hoy vamos a traer la segunda parte, otro nuevo corte de jugadores interesantes para este mercado de fichaje. No está habiendo muchas contrataciones en este mercado de invierno, por lo tanto nos hemos tenido que centrar en otro factor que especulativamente funciona muy bien de cara a este tipo de jugadores. Así que hablamos de jugadores que vuelven de lesión, jugadores que van a volver a lo largo del mes de enero y tenéis que ficharlos ya. Vamos con ello. Y vamos con el primero de los jugadores recomendables, Iker Muniain, después de, pues yo creo que ya van para 2 meses, mes y medio perfectamente de baja, no hemos podido disfrutar de él en este final de 2019, tampoco en la primera jornada que vimos en el 2020, pero lo cierto es que el jugador del Athletic ya está recuperado, ya se está entrenando como uno más y de hecho lo han puesto como un toro para que esa lesión muscular no se repitiera. La verdad que es un jugador que nos parece súper interesante porque antes de su lesión estaba gozando de un muy buen momento, le vimos esta temporada como de hecho cara al gol estaba funcionando mejor que en temporadas pasadas. Su lesión desde luego fue un contratiempo para muchos usuarios fantasy que decidieron venderlo. Entonces está libre en bastante mercado y esto va a ser una oportunidad para todos de fichar al jugador del Atlético, un jugador de rendimiento inmediato, no necesita adaptación, además físicamente va a llegar casi muy cerca de su máximo nivel. Esto va a ser importante a falta de algún tipo de rodaje en cuanto a partidos y demás. En cuanto lo tenga, Iker Muniain va a ser un jugador que va a dar muchísimos puntos. Me parece uno de los fichajes más interesantes para este 2020, teniendo en cuenta que está libre en tantos mercados y además se ha visto que el Atleti está funcionando muy bien en defensa, pero que necesita algo más ahí arriba. Así que Iker Muniain es el jugador capaz de servir de pegamento para que tanto Williams como Raúl García mejoren su rendimiento. El siguiente en la lista es un poco problemático siempre, hablamos de Ousmane Dembélé. No va a la Supercopa, no viaja con el equipo, se va a quedar aquí en Barcelona preparando su recuperación física. Es un jugador que hemos visto siempre que al Chingurri Valverde le gusta, o sea, no termina de ser un enamorado de Dembélé, pero sí que es verdad que es bastante coherente con la planificación de plantilla que tiene el FC Barcelona y siempre que le ha estado disponible Dembélé, el Chingurri lo ha puesto y le ha dado minutos. Vemos como, además pasó también en el partido este último contra el Español y en general al Barça le viene pasando un poco en esta 2019-20 que hay un momento en el que, si Messi no está de forma claramente decidiendo el partido, le faltan algunos recursos ofensivos. Hemos visto como circunstancialmente Suárez está a un buen nivel, está apareciendo, Griezmann ha aparecido ya en algunos partidos para dar victorias, eso siempre es importante, pero falta algo que entre del banquillo. Ansu Fati es demasiado joven y el hombre quizás para servir de revulsivo deba ser Dembélé. Para mí la recomendación, mejor dicho, para fichar a Dembélé tiene que ser hacerlo en ligas, en plantillas, en los cuales, bueno, pues ahora mismo tengáis una situación cómoda o por el contrario, tengáis una situación comprometida, muy comprometida, que no tengáis más en remedio. Si vais muy sobrado podéis ficharlo como fondo de armario porque yo creo que si está bien físicamente, que es el dilema que siempre nos queda con Dembélé, bueno, pues podremos utilizarlo en algunas jornadas y quién sabe si darnos algunos puntos. Y luego también si vais en las últimas posiciones también no tenéis nada que perder. Probablemente no tengáis una delantera temible y os viene muy bien tener a Dembélé porque yo creo que una vez esté recuperado va a sumar buenos minutos y participará activamente en esas rotaciones del FC Barcelona. Y luego ya sabemos que especulativamente es un jugador que funciona muy muy bien en los fantasy, que en el momento en el que entra, como juegue, si es capaz de marcar algún gol, es un jugador que sube muchísimo. Y Yarramendi, un clásico de los fantasy. Hay gente que piensa que Guevara que está apareciendo a un buen nivel y que también tenemos a Zubeldia por otro lado que está ejerciendo también en esa posición de pivote de cuando en cuando, pero yo creo que al final el titular es Yarramendi y una vez se encuentre en su mejor momento de forma volverá seguramente al 11. La vuelta de Yarramendi sí que es un poquito más confusa, hay menos datos acerca de Yarramendi conforme si lo comparamos con otros jugadores que vamos a mencionar en esta lista, pero al final Yarramendi se ha quedado en un precio que es bastante positivo. Los centrocampistas de la Real Sociedad este año están puntuando una barbaridad y Yarramendi es un jugador que regularmente también ha puntuado siempre de forma notable, que se dejará llevar por el buen momento que viven otros jugadores como Mikel Merino y Odegaard en ese centro del campo, y yo no tengo ninguna duda de que Yarramendi será titular en cuanto esté disponible, que Alguacil le volverá a dar los mandos de la Real Sociedad, que veremos probablemente la vuelta de llevar al banquillo y Zubeldia jugando muchos minutos
como defensa central, así que no me queda ninguna duda y también es otro jugador que especulativamente va a funcionar súper bien porque una vez que empieza a ser titular, su subida va a ser considerable. Un jugón es Gonzalo Guedes, pero reconozco que con él tengo más dudas con respecto a otros jugadores de los que he mencionado en esta lista. ¿Por qué? Porque veo un Valencia que realmente está funcionando muy bien. Por ejemplo, la posición de extremo derecho de Ferran Torres, yo creo que no va a sufrir variación. Y luego tenemos en esa banda izquierda donde ya vimos como tanto Celades como Marcelino han confiado bien en Cherichev. Y bueno, tenemos también a Carlos Soler, que está jugando en esa posición, y veremos a ver cuál es el rol de Gonzalo Guedes, si tendrá fácil o no fácil, bueno, pues encuadrarse en este 11 que está saliéndole bastante bien. Yo creo que finalmente sí tendrá esa posibilidad. Especulativamente, como estamos diciendo, es un jugador que va a subir mucho, seguramente, porque el mercado fantasy confía mucho en él. Yo tengo más dudas, ya no de que sea titular, que puede serlo, sino de los puntos que nos proporcione. Porque ya hemos visto como la tendencia esta temporada de Guedes ha sido bastante negativa, pero es que la temporada pasada tampoco fue mucho mejor. Sin embargo, es un jugador que la verdad que tiene muchas capacidades y que en cualquier momento puede resolver partidos, puede solucionar partidos, puede marcar goles, y la verdad que esperemos que se introduzca en esa buena dinámica que estamos teniendo jugadores, bueno, novatos en el equipo, ¿no? Aunque no son novatos específicamente, pero Maxi Gómez, debutante en el Valencia, que cada vez que sale lo está haciendo muy bien y ahora parece que ha abandonado esa lesión. También Ferran Torres, que ya parece un veterano casi a sus solo 19 años, y esperemos que esa dinámica sirva para que veamos al Gonzalo Guedes que todos queremos, ¿no? Ese jugador que marcaba diferencia y que hasta el momento, en este último año y medio, no se ha dejado ver por Mestalla. Decía Rubí recientemente que William Carballo estaría disponible para finales de enero, un jugador al que necesita el Betis, que está sonando mucho que pueda fichar un pivote defensivo en este mercado invernal, pero no hay duda de que en el momento en el que William Carballo esté disponible, será titular y será de la partida. Tenemos algo más de duda porque la verdad que él sí que pasó por el quirófano, ha tenido una hernia discal, como sabemos, una operación un poco complicada, y debemos de tener en cuenta todos estos factores a la hora de aventurar una posible vuelta, pero son palabras del propio técnico, que decía que si no había ningún síntoma de recaída, podría contar con el jugador para finales de enero. Si esta circunstancia es probable y es verdad que está con la dinámica del grupo para finales de enero, yo estimo que a mitad de febrero William Carvalho debería ser un fijo del Real Betis. Además, una nueva posición, la suya, en el caso que llegara un pivote defensivo, sería un poco más arriba, podría jugar incluso con Aleñá, con Canales, con Fekir y el propio William Carballo, y desde luego sería un centro del campo muy a tener en cuenta, jugador que además está muy barato y por el que merece la pena hacer una buena inversión. Nos vamos con el chileno Orellana, uno de los jugadores que más protagonismo estaba teniendo en esta primera vuelta, pero que esa expulsión, esa sanción, mejor dicho, de 3 partidos, bueno, pues nos dejó privados del chileno, ¿no? Justo además cuando el Eibar mostraba una tendencia de mejora que seguramente afectaría positivamente también a Orellana en puntuaciones. Bueno, pues nos hemos encontrado con la situación de 3 partidos en los que no hemos tenido disponible a Orellana. Muchos usuarios prefirieron desprenderse de él para fichar a otros jugadores disponibles, y seguramente Orellana está libre ahora mismo en muchos de vuestros mercados. Yo sé de esos jugadores de los que no tendría duda y que ficharía sí o sí. A mí Orellana me parece un jugador diferencial. Le hemos visto a Eibar que tiene muchos problemas en el ataque. También, sobre todo, no tanto en el ataque estático, porque sí que es verdad que producen mucho centro del área y tal, sino cuando el equipo necesita llevar un poco el peso del partido. La entrada además de Edu Expósito en el centro del campo está haciendo que veamos un Eibar que circula más la pelota. Y ahí Orellana, con su facilidad para moverse en las inmediaciones del área, seguramente va a ser un jugador muy difícil de parar. Yo le espero seguramente al mismo nivel al que estaba antes de esa sanción, y si está libre en vuestro mercado, de hecho os digo, y no suelo mojarme mucho con esto, pero os digo que si está libre, toca rascarse el bolsillo, hacer una buena puja y que Orellana se ha vuelto. Siobás, el jefe de la zaga del Leganés. Estamos hablando de, sin duda alguna, en los últimos años en Fantasy, ha sido de los jugadores más fiables del conjunto pepinero. Bueno, una lesión, una inoportuna lesión que nos ha, al final, bueno, era una lesión de rodilla que afortunadamente no ha tenido que pasar por el quirófano, ha optado por un tratamiento conservador porque tampoco era necesario ni había una gran afectación del ligamento. Ha estado toda la Navidad recuperándose en Grecia, en su casa. Confesaba Aguirre, incluso en rueda de prensa, que había mantenido el contacto casi diario con Siobás y que iba mejorando. Es verdad que en esta primera jornada de 2020 no lo hemos tenido disponible, pero esperamos que a lo largo del mes de enero se incorpore al equipo, y seguramente lo hará en su condición, que no puede ser otra, que no sea la de titular indiscutible. Estamos viendo cómo el Leganés está mejorando mucho. Es un equipo que desde luego va a pagar muy cara su descenso en el caso que se produzca a segunda división, y creemos que si eso pasa, seguramente Siobás será uno de los grandes baluartes del equipo para lograr esa tan ansiada permanencia.
Hay jugadores que están sonando muy bien, como ya hablamos aquí en YouTube de Kevin Rodríguez. También podemos encontrarnos a otros jugadores de enorme interés, como es el caso de Chidozi Abacin, que está mejorando un poquito, incluso Jonathan Silva, siempre tan valorado, pero entendemos que Siobas, en el momento en el que esté disponible, va a volver a su puesto como titular, y es un jugador que ahora mismo está muy barato por esa causa de la lesión y porque sigue teniendo el estatus de lesionado, pero yo creo que es el momento perfecto porque el Leganés no suele informar mucho de temas médicos y en cualquier momento, además de sopetón y de golpe, nos podremos encontrar con Siobas entrenando y posiblemente titular. Y dejamos para lo último lo mejor, Eden Hazard. No estará en la Supercopa de España, ya lo ha dicho Zidane, que el jugador belga se queda trabajando con los preparadores para poder recuperarse. La lesión de Hazard, que ha sido todo un contratiempo, que ha ido además con el lío de fechas, cada vez retrasándose un poco más, y desde luego en Fantasy ha ocasionado muchas pérdidas. Hay muchos usuarios, porque además nos llega ese feedback, que no lo han vendido, han decidido esperar a Eden Hazard, y me parece una sabia decisión. Pero bueno, hay otros que han optado por su venta y seguramente esté libre en muchos mercados. Yo estoy en posición de decir que creo que es de los pocos cracks que pueden quedar en muchos de vuestros mercados. No tengo dudas en cuanto al rendimiento de Hazard. Ya vimos antes de esa lesión en el tobillo, como, bueno, estábamos viendo un Hazard que era bastante determinante con el Real Madrid. Le seguía faltando eso del gol, a lo que creo que no terminará de llegar, al menos como la gente se espera, pero sí en cuanto a generación de ocasiones. Estaba conectando muy bien con Benzema, estábamos viendo un Hazard muy desequilibrante en esa banda izquierda y realmente estábamos empezando a entender el porqué de su fichaje por el Real Madrid. Yo creo que va a ir a más, no sé cuánto tiempo necesitará para volver a recuperar la forma, porque recordemos que es un jugador que pierde un poco la forma, que pierde la forma bastante rápida, pero creo que su lesión, sobre todo, no le ha impedido encontrarse al 100% físicamente, sino lo que le impedía, sobre todo, era competir por el riesgo de que volviera a tener problemas en la zona afectada. Así que creo que va a volver sin ningún tipo de problema y necesitará algunos partidos para volver a ser el Hazard que era. Desde luego, si pretendéis hacer alguna gran operación y Hazard aparece en vuestro mercado, sin duda alguna es el hombre. Y esto ha sido todo, compañeros. Veníamos con esta segunda ronda de fichajes recomendables 2020 en este caso. Nos hemos centrado en jugadores que volvían de lesión, pero esta semana habrá mucho más. Recordad que siempre lo que a nosotros más nos importa, aparte de que nos veáis, que nos encanta, es que si tenéis la oportunidad le deis a me gusta o suscribáis al canal. Así recibís siempre las notificaciones cuando tengamos un vídeo nuevo. Por lo demás, nada, que aprovechéis esta semana para fichar porque seguramente hay muchas plantillas que requieren cierta mejoría y esta semana es propicia para ello porque este fin de semana no habrá competición, pero sí que tendremos mucho fútbol. Así que a disfrutar de fútbol, a preparar esas plantillas y la próxima jornada, esa jornada 21 que llegará ya la semana que viene. Un abrazo.